Muy buenas tardes, amados hermanos, qué alegría verles nuevamente aquí en este curso de la Biblia. Estamos ya en la sesión número 5, vamos a ver el módulo 4 para la gloria de Dios. Recuerden que este curso es parte de un bloque de 3 cursos que son indispensables, que son fundamentales, introductorios para la carrera ministerial. Los que están incorporándose a la iglesia los pueden tomar antes de iniciar sus cuestionarios, y los que ya van avanzados en la carrera ministerial tienen que recapitularlos, tienen que tomarlos para que estén en armonía junto con toda la congregación. Y estos cursos también están a la mano para cualquier hermano en la fe, ¿verdad? Que tenga la convicción de que Cristo es el Señor, que crea en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y puede tomar este curso con toda libertad para la gloria de Cristo. Muy bien, amados hermanos, antes de que otra cosa acontezca, vamos a orar para que sea el Señor el que nos ayude, nos fortalezca en toda gracia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de enseñar este curso. Te damos la gloria, Señor, y te pedimos que tú nos seas propicio a nuestros pecados, a nuestras rebeliones, y nos concedas la gracia y el amor que es por la fe en Cristo Jesús. Señor, tú eres bendito por los siglos. Ayúdanos a caminar en esta misericordia y comprender más de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a empezar. Dijimos que estamos en el módulo 4. Amén. Vamos a ver, un segundo. Perfecto, un segundito aquí. Muy bien. Perfecto. Muy bien, amados hermanos. Lección, módulo número 4, las Biblias modernas y sus versiones. Vamos a ver este tema muy fascinante, muy importante para la gloria de Dios. Que el Señor nos guíe en esta presentación. Vamos a comenzar. Muy bien. Perfecto. Diferentes versiones modernas. Bueno, ¿cómo llegamos a las versiones modernas? Ya hemos visto cómo se hicieron los cánones, cómo se ha venido la Biblia entregando, cómo se ha ido consolidando. Y va una transición histórica, ¿verdad? Hay una evolución histórica ya en la formación de la Biblia tal como la conocemos hoy. Hay una formación histórica, hay muchas versiones, es un tema muy amplio, solamente vamos a ver una parte, pero a lo largo del primer canon se van haciendo versiones, tras versiones, revisiones, se van ampliando estas traducciones, ¿verdad? De un autor, luego otro retoma el trabajo anterior, lo perfecciona, y así vamos llegando hasta el conocimiento de la palabra como la tenemos hoy. Pero vamos a iniciar, miren, estas versiones modernas son el resultado de un oficio, de un don que el Señor ha entregado siempre a aquellos que le aman, que le buscan, que les ha dado ese don para escudriñar la palabra, obtener esa erudición para los estudios, ¿verdad? Más de la escritura. Y hay un oficio que es el oficio del traductor de la Biblia. Este es un ministerio, ¿amén? Podemos considerarlo así, un ministerio con sus dones, ¿verdad? Este ministerio es el ministerio del traductor. Vamos a ponerlo por acá. El ministerio del traductor de la Biblia tiene una labor muy complicada. Dice aquí, vamos a ver. El oficio de traductor es una labor especializada y fundamental para hacer que las escrituras sean accesibles a personas que hablan diferentes idiomas. Los traductores de la Biblia deben tener un dominio profundo de los idiomas originales, ¿ok? Un dominio profundo de los idiomas originales en que se escribió la Biblia, hebreo, arameo y griego, así como un conocimiento sólido del idioma al que se está traduciendo. Entendemos también temas importantes, conocimiento importante, como vamos a ponerlo acá, ok, lo movemos hacia acá, la lingüística. Esto es fundamental. La lingüística es una ciencia fundamental para la traducción de la Biblia, ok. Vamos a ver. Muy bien, estamos aquí con más información. Muy bien, vamos a ver. Su trabajo no solo implica una tradición lingüística, sino también una comprensión cultural. Es importante esto, ¿verdad? Una traducción
cultural y una teología para asegurar que el mensaje original se mantenga fiel. Son muchos detalles. Vamos a ver los que tenemos que considerar. Muy bien, vamos a seguir aquí la presentación. Permítame. Ok, seguimos. Decíamos, su trabajo implica... estamos aquí, estamos acá. Ok, estamos aquí. Vamos acá y estamos acá. Muy bien. Perfecto. Su trabajo implica no solo una traducción lingüística, sino también una comprensión cultural y teológica para asegurar que el mensaje se mantenga fiel. Esto es importante. Pero sea comprensible para los lectores contemporáneos. Los traductores deben ser precisos al traducir palabras, pero también considerar el contexto histórico, literario y cultural para que el significado no se pierda. Y podríamos añadir el contexto, vamos a ponerlo aquí para que quede clara la idea. El contexto fundamental, que es el contexto espiritual. Fundamental, amados hermanos. Sabemos que todo esto es don de Cristo, el don del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda y nos guía en todo este proceso de entender la Biblia, amados hermanos. Él da dones a los hombres. Esto lo tenemos que tener muy presente. Amén. No podemos escapar de la comprensión, espiritual, del contexto espiritual en el cual se traduce la Biblia. Este oficio, el de traductor de la Biblia, este ministerio, es esencial para la difusión de la fe cristiana y el estudio profundo de las Escrituras, ya que hace posible que personas de todo el mundo puedan acceder a la palabra de Dios en su propio idioma. Esto es muy importante, amén. Es muy importante este tema que estamos viendo aquí, porque no solamente es traducir y ya, amados hermanos, tiene todo un contexto, toda una ciencia. ¿Te acuerdan que decíamos, no, de hacer la ciencia? Miren, vamos a ver aquí. Vamos a ver esta parte. Vamos a ir un poquito al pizarrón. Muy bien, vamos a ver un poquito. Vamos al pizarrón. Vamos a poner esta información aquí. Vamos a copiarla acá. Y vamos a leerla, amados hermanos. Perfecto. Ahorita estamos ahí. Vamos ahí al pizarrón. Perfecto, estamos aquí en el pizarrón y vamos a abundar un poquito más en lo que estamos hablando, ¿ok? Vamos a abundar un poco más de lo que estamos diciendo. Perfecto. Muy bien. Perfecto y más perfecto. Muy bien. La lingüística en la traducción bíblica. Esta ciencia es muy fundamental, amados hermanos. Dice, la lingüística es fundamental en el proceso de traducción de la Biblia, ya que permite comprender y transmitir el mensaje original de los textos sagrados a diferentes idiomas y culturas. Aquí está el reto. Los traductores de la Biblia deben dominar los idiomas originales en los que fue escrita: hebreo, arameo y griego, así como el idioma al que traducen. Pero la labor va mucho más allá de una simple traducción palabra por palabra. Implica entender el contexto histórico, literario y cultural de los textos originales. Decíamos también el contexto espiritual para que el mensaje se mantenga fiel y sea comprensible a los lectores. Aspectos claves de la lingüística en la traducción bíblica. La lingüística, esta ciencia fundamental que estudia el arte de los idiomas, por decirlo así. Precisión lingüística. Los traductores deben ser precisos al traducir palabras, pero también considerar el significado y el uso en el contexto original. Por ejemplo, una palabra hebrea puede tener varios matices que no existen en español, por lo que se requiere un análisis profundo para elegir la mejor equivalencia. Voy a ponerles vamos a seguir leyendo, ahorita les pongo un ejemplo. Contexto cultural. La lingüística ayuda a interpretar expresiones idiomáticas, metáforas y referencias culturales que pueden perderse o malinterpretarse si se traducen literalmente. Por eso es importante leer toda la Biblia, tener un sentido espiritual. No podemos nada más decir, bueno, yo voy a estudiar hebreo, yo voy a estudiar griego para entender mejor la Biblia. No necesariamente. Hay que estudiar lingüística, hay que tener otras herramientas y sobre todo leer la Biblia, tener la Biblia como práctica. Y además recordemos que no vamos a entender estos contextos
en un tono científico, según la sabiduría de los hombres. El Señor dijo que no le agradó que le conociéramos a Él según la sabiduría de los hombres, sino por medio de la predicación. Esto quiere decir el sentido que Cristo nos enseñó, de un sentido práctico, de un sentido intuitivo e inteligente, con un equilibrio en la Biblia que puede darnos la expresión correcta. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Estudios lingüísticos modernos. Los traductores utilizan investigaciones actuales para entender mejor las palabras y frases, expresiones originales. Además, consultan fuentes teológicas y exegéticas para asegurar que la traducción sea fiel al mensaje original. Amén. Teológicas y exegéticas van en el sentido de la palabra. Son palabras complejas, pero no nos tenemos que perder en esto. Vamos a lo sencillo que es la traducción. Adaptación al público. La lingüística permite adaptar el texto para que sea accesible y relevante a los lectores de hoy sin perder la esencia del mensaje bíblico. Importancia de la lingüística en la difusión bíblica. Gracias a la lingüística, la Biblia ha podido ser traducida en miles de idiomas, permitiendo que personas de todo el mundo accedan a la palabra de Dios en su propio idioma. Esto ha sido esencial para la expresión del cristianismo y para el estudio profundo de las escrituras. Esto es fundamental. Muy bien. Ahora, vamos a continuar aquí estas ideas para ir fortaleciendo. Es muy importante que nosotros entendamos todo esto que les estamos enseñando. ¿Ok? Vamos a ver ahora. Hay algo dentro de la lingüística que es importante considerar y es la filología. ¿Qué es la filología? Vamos a ver acá, ¿ok? ¿Qué es la filología? Muy bien. Vamos a ver. Aquí estamos ya. Aquí estamos ya. Vamos a ampliar este un poquito más acá y este un poquito más acá. Aquí está, aquí está. Vamos a ver, aquí vamos moviendo, ¿ok? Aquí vamos viendo. No se preocupen. Se mueve un poquito. Aquí estamos. A ver, ya estamos ahí en el... Voy a pasar al pizarrón, ¿ok? Un poco de paciencia. Aquí estamos ya en el pizarrón. Muy bien. Fíjense, amados hermanos, aquí vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá también. Primeramente Dios. Y vamos a borrar aquí, si el Señor nos presta la vida, ¿ok? Vamos a seguir acá. Un poquito aquí. Y un poquito acá antes de empezar, ¿ok? Muy bien, perfecto. Ok. Vamos moviendo un poquito el contenido. Aquí está. ¿Qué es la filología y cómo se aplica la traducción bíblica? La filología es la disciplina que estudia los textos antiguos desde una perspectiva lingüística, literaria e histórica. Su objetivo es comprender el significado original de los textos, analizar variantes, reconstruir el texto más fiel posible y entender el contexto en que fueron escritos. Aplicación filológica en la traducción bíblica, ¿ok? La palabra filo es amigo, lógica, entendimiento, como amigo de la razón sería la traducción, ¿no? Análisis de manuscritos y variantes textuales. Los traductores filólogos comparan diferentes manuscritos antiguos, como el texto masorético, los rollos del Mar Muerto, la Septuaginta, la Vulgata, códices griegos, etc. Ya vamos a hablar de esos más a detalle. Para identificar variantes y determinar cuál es el contexto más cercano al original, este trabajo es esencial porque la Biblia ha sido copiada y transmitida durante siglos y existen miles de fragmentos y manuscritos con pequeñas diferencias. Estudio del contexto cultural. La filología ayuda a entender el entorno social, político y religioso en el que se escribieron los textos bíblicos. Esto permite interpretar correctamente expresiones, metáforas y referencias culturales que pueden ser difíciles de traducir literalmente. Reconstrucción del significado original. El filólogo analiza las palabras, frases y estructuras gramaticales en los idiomas originales para captar el sentido exacto que tenían los primeros lectores. Y aclaro, también es el sentido espiritual. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Se utilizan diccionarios bíblicos, concordancias y estudios lingüísticos para asegurar que la traducción refleje fielmente el mensaje original. Las traducciones filológicas revisan versiones históricas. Vamos a ver aquí, ok. Dice, las traducciones estamos acá. Aquí estamos, no se pierdan. Aquí estamos. Estamos aquí, ¿ok? Aquí estamos, pongan atención.
Las traducciones filológicas revisan versiones históricas como la Septuaginta, la Vulgata, que fue escrita en griego, la Vulgata latina y la Peshitta, entre otras, para comparar cómo se entendían los textos de diferentes épocas y traducciones. Se basan en otras versiones. ¿Ok? Vamos a ver. Caso práctico, ejemplos prácticos. Cuando se traduce un versículo complejo, el filólogo consulta los manuscritos más antiguos y fiables. Analiza cómo se tradujo ese versículo en versiones históricas, estudia el significado de las palabras en el contexto original, considera el entorno cultural y religioso, elige la traducción que mejor refleje el sentido original y la adaptación al idioma moderno. Pero no solamente esto, sino el sentido doctrinal, y ahorita les voy a explicar. En resumen, la filología es esencial para garantizar que la traducción de la Biblia sea precisa, estamos acá, no se pierdan, ¿ok? Y comprensible, respetando el texto original y su contexto histórico. Gracias a este enfoque, las versiones modernas pueden ofrecer una interpretación más profunda y confiable de las escrituras. Eso está muy interesante, muy bien. Pero hay algo más. Decíamos que la parte espiritual, por ejemplo, voy a borrar esto. Voy a borrar esto de aquí. Vamos a borrar esto. Ahora, hay una parte de la escritura que ha sido un dilema muy fácil de resolver, se los voy a decir aquí. Acerca del libro de Génesis, cuando hijos de los hombres, hijos de Dios, dice aquí que los hijos de Dios, ¿ok? Toman mujeres, hijas de los hombres, ¿ok? Perfecto. Ok. Bueno, y luego también en el libro de Job, los hijos de Dios, dice que estaban delante del Señor. Bueno, las traducciones filológicas, las traducciones del hebreo, de la palabra original de hijos de Dios, que es Ben Elohim, algo así, Ben Elohim, Ben hijo, Elohim, hijo de Dios, pero las traducciones apuntan a que esto se refiere a unos ángeles, ángeles del cielo, ¿no? Esto fue entre los eruditos, exégetas, ¿no? Exégeta es el que estudia la comprensión con qué es lo que el texto quiere decir, la idea central, específica. Dicen que eran ángeles del cielo, y hasta el día de hoy muchos teólogos renombrados cristianos dicen, no, pues esos son unos ángeles del cielo que se metieron con las hijas de los hombres, ¿no? Y de ahí salen que se hizo una cosa aberrante, ¿no? Les digo aberrante porque pues eso es parte de una expresión no solo cananea, sino desde tiempo antiguo, un esoterismo, una cosa mística. Miren, todo eso del gnosticismo, las cábalas, las cosas místicas, no vienen de después de antes de Cristo, no vienen desde Adán, cuando los primeros hijos, Adán y Eva tuvieron hijos, pero solo hubo un remanente, Caín y Abel, y después Set, pero todos los demás hijos e hijas no quisieron saber nada de Dios y se corrompieron en diferentes expresiones paganas y bueno, esoteristas y bueno, tantas cosas que se oyen, pero incluso teólogos cristianos bíblicos, ¿no? Se van con este error, dicen, no, es que la comprensión, el libro y los eruditos hebreos, los eruditos griegos dicen que esto se traduce como ángeles del cielo, pero ignoran un detalle. A ver, ¿quién está traduciendo? No, pues los eruditos hebreos, los eruditos judíos. Vamos, pues los eruditos judíos, vamos a un análisis filológico, pero más práctico en esencia espiritual. Espiritualmente, ¿dónde está el debate? El debate es que los judíos jamás creyeron que Jesús era el Hijo de Dios porque tenían problema con este conocimiento, tenían esta limitación. Para los judíos, esta palabra Ben Elohim no podía traducirse como hijos de Dios porque eso te hacía igual a Dios, ¿verdad? Y era algo muy delicado, considerado una blasfemia, y todos los eruditos hebreos tenían esta limitación, y esta limitación no la heredan. Por eso nos bloqueamos en esta traducción. Pero cuando vamos a la Escritura, nuestro Señor Jesucristo dijo muy específicamente, dice, ustedes, algo así como, pues ¿por qué se espantan que yo digo que soy el Hijo de Dios? No dijo el Señor en el Salmo, David en los Salmos, vosotros sois dioses, con D minúscula, dioses, ¿ok? Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que Ben Elohim
no necesariamente tiene que referirse a Dios. En la filología de la palabra, el idioma hebreo es un lenguaje polisémico, o sea que tiene expresiones diferentes. Hijo de Dios puede traducirse como un ser, como una persona espiritual que es influenciada por el amor de Dios, y ahora en Cristo se entiende. Entonces los hijos de Dios eran hombres piadosos, como a hijos de Dios hay hoy. A los que recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra fortaleza lógica sencilla de esta interpretación. Amados, la unidad de la Biblia. Cristo está reflejado en todo. Cuando el apóstol Juan habla en Juan, en el Evangelio de Juan, que expresa todo lo que le recibieron los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, hablando de Cristo. Pero esto, acuérdense que tiene que ser visto toda la unidad de la Biblia. Entonces los hombres que creyeron en Jehová, aunque todavía no estaba revelado, de alguna manera intrínseca estaba Cristo ahí. Entonces eran, por decirlo así, hijos de Dios, hombres piadosos que se juntaron con las hijas de los hombres, que eran mujeres que tenían una sexualidad corrompida, y siempre le ha preocupado a Dios que los hijos de los hombres se mezclan con mujeres que tienen otras costumbres, otras prácticas, otras alternativas, que no son mujeres que adoran al Señor, que no son mujeres piadosas. Cuando dice el libro de Deuteronomio que las mujeres que adoran ídolos te van a contaminar, es porque estas mujeres, esos ídolos, hacían rituales, sus cultos eran rituales. ¿Cómo se le puede llamar? Eran rituales sexuales con narcóticos, con aberraciones paganas. Algunos hasta asesinaban niños, y esas mujeres tenían esas costumbres. Era algo que no estaba dentro de la santidad de Dios, y el Señor no le gustaba esto. Y por esa causa el Señor se molesta con los hijos de Dios, descendientes de Seth, descendientes de Enoc, descendientes de Matusalem. Entonces, cuando vemos este sentido, lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, vemos que ahí se resuelve el dilema en la traducción, y los hijos de Dios son personas fieles al Señor. Y se acaba el dilema, pero esto choca contra la erudición hebrea. Entonces yo puedo enseñar esto y voy a recibir muchos mails, y no va a faltar un doctor de la ley que me venga a decir, pero eso está mal, pero es que sí, pero volvemos al mismo punto. La teología te compromete a un esquema que tienes que respetar y te impide ir a una lógica sencilla, ¿verdad? Que eso también es don de Dios, y eso es parte de un estudio científico, de una reflexión, de un criterio, de diagnosticar una idea que tiene una base, una metodología. Entonces es correctamente aplicable esto, y el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Él nos lo enseñó a estudiar así la palabra. Entonces, hijos de Dios se refiere a hombres piadosos, no ángeles del cielo. Hombres piadosos, y tiene esto una perfecta lógica con toda la Escritura, porque en ninguna parte de la Escritura se menciona que los ángeles del cielo se metieron con mujeres de las hijas de los hombres. Eso es una verdad, eso no existe. Después dice, no, es que en el libro en Pedro dice que como en los días de Noé, que los ángeles corrompidos. No, pero eso nace de una idea corrompida aquí. Los ángeles del cielo, dice que como los tiempos de Sodoma y Gomorra, pero eran los hombres los que hacían esas aberraciones, no los ángeles. Los ángeles tuvieron otro tipo de corrupción, pero no tiene un sentido lógico. Si quitamos este argumento, el de Pedro ya va a tomar su cauce normal, pero si yo dejo este argumento, tuerzo la Escritura en el libro de Pedro, y entonces las traducciones, las interpretaciones se corrompen. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Ven? Hay que tener mucho cuidado. Cuando se traduce, por ejemplo, la Reina Valera, con Cuasidoro de Reina, Cipriano de Valera, traducen como hijos de Dios. Personas que adoran al Señor, que son fieles al Señor. Por eso la importancia de la lingüística del estudio filológico que estamos comentando aquí. Pero sigamos para que no se nos haga muy extendida esta clase. Vamos a continuar. En el contexto de la preservación y transmisión de la Biblia, es importante destacar que las Escrituras no solo fueron cuidadosamente copiadas y transmitidas a lo largo de los siglos, sino que la misma Biblia instruye a los reyes y sacerdotes a tener una copia de los textos sagrados. Eso está registrado en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio 17:18, donde se ordena a los reyes de Israel que al ascender al trono escriban una copia de la ley de Dios y mantengan para su propia meditación y obediencia. De manera similar, en Josué 1:8 se enfatiza la importancia de meditar y seguir las Escrituras.
así se van creando las copias que se han encontrado arqueológicamente, se conservan a lo largo, conservación y canonización del Antiguo Testamento. A lo largo de la historia de Israel, los sacerdotes y escribas se encargaron de la conservación y transmisión de las escrituras, copiando meticulosamente los textos. Esta tarea se continuó por siglos y cuando los rabinos comenzaron a consolidar el canon del Antiguo Testamento, ya existían diferentes colecciones y versiones de los escritos sagrados. Durante el periodo del Segundo Templo, alrededor del primero después de Cristo, los rabinos establecieron un consenso sobre los libros canónicos que hoy forman el Antiguo Testamento, pero aclaramos, Jesucristo mismo validó el canon del Antiguo Pacto, ¿ok? Aquí se hicieron ya, lo que dice aquí, el siglo I, después de Cristo, bueno, pues ya pulieron, pero pequeños detalles nada más, no en su forma general. Diferentes versiones modernas. Hallazgos arqueológicos de textos bíblicos. Amados, estamos viendo cómo es que llega la Biblia. Pero ¿cómo? ¿Quién la recopiló? ¿Cómo esto es imposible? ¿Se pueden perder las copias? No, todo está perfectamente amarrado. No hay por dónde podamos dudar de la autenticidad espiritual de la Escritura. Miren, diferentes versiones modernas. Hallazgos arqueológicos de textos bíblicos. Respecto a los hallazgos arqueológicos, se han encontrado miles de fragmentos y piezas de textos bíblicos en excavaciones, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento. ¿Ok? Antiguo Testamento, los rollos del mar Muerto descubiertos en 1947 y 1956 en las cuevas de Qumran, ¿ok? Contienen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento con excepción de Esther. Estos fragmentos son algunos de los más antiguos que se tienen datados del siglo II antes de Cristo. Quiere decir que ya había copias y se encuentran más papiros de segundo siglo antes de Cristo. Y confirman y corroboran los que ya se tenían. Además hay otros hallazgos como los papiros de Egipto y fragmentos encontrados en Mesopotamia e Israel que incluyen textos del Antiguo Testamento como Isaías, Salomón y Jeremías. O sea, hay demasiadas copias, hay arqueológicamente, hay demasiado. Ningún libro antiguo se acerca ni siquiera a esto. El Nuevo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, los hallazgos más significativos incluyen fragmentos como el papiro P52, que es el fragmento más antiguo conocido del Evangelio de Juan, datando alrededor del año 125 después de Cristo. Otros fragmentos del Nuevo Testamento incluyen textos como el papiro P46, que contiene cartas de Pablo, y el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que son manuscritos completos que datan del siglo III. Ya se tenían, se recapitulan. ¿Por qué el siglo III? Acuérdense que Constantino, una de las cosas, pues dentro de todo lo malo que corrompió la iglesia cristiana, pues lo bueno fue que se pudo permitir la asociación y el rescate de los textos que estaban esparcidos, con un costo lamentablemente muy alto de corrupción, pero esto es algo dentro que hay que decir que pues de alguna manera también ayudó a la comprensión de la Escritura para el día de hoy. En total se estima que existen miles de fragmentos arqueológicos relacionados con la Biblia, y estos hallazgos son cruciales para comprender cómo los textos fueron copiados y transmitidos a lo largo del tiempo. Estos fragmentos nos proporcionan una base sólida para afirmar que las escrituras que tenemos hoy son confiables y se han preservado con una notable fidelidad. Amén. Hay más de 39,000 fragmentos o copias del Nuevo Testamento, amados hermanos, 39,000. Un texto antiguo, la Odisea, la Ilíada. Se han encontrado 400 copias arqueológicas. De la Biblia tenemos 39,000, para que se vea. O sea, no se le acerca ni el libro más antiguo, se le acerca, ¿no? Arqueológicamente hablando, de que se han encontrado textos. Esto corría por todo Asia, por el tiempo antiguo, el mundo antiguo, estaban estos fragmentos porque esto era algo que el Señor permitió, inspiró para que fuera así. Sin embargo, es importante clarificar que este número incluye tanto fragmentos pequeños de una sola página o incluso de una sola parte del texto, como manuscritos completos de los Evangelios, las epístolas de Pablo y los otros libros del Nuevo Testamento. El número exacto varía dependiendo de las fuentes y los criterios utilizados para contar esos fragmentos y manuscritos, pero los estudios más recientes muestran que existen más de 5,800 manuscritos griegos completos o parciales del Nuevo Testamento, que es una cifra impresionante cuando se compara con otros textos antiguos, decíamos, ¿ok? Tipos de hallazgos. Fragmentos. Muchos de esos fragmentos son piezas pequeñas que se han encontrado en excavaciones arqueológicas, principalmente en Egipto.
Estos fragmentos datan de los primeros siglos después de Cristo y son esenciales para confirmar la transmisión y autenticidad del texto. ¿Ok? Manuscritos completos. En cuanto a los manuscritos completos del Nuevo Testamento, los más significativos incluyen el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino. Estos manuscritos datan del siglo III y son fundamentales para las traducciones modernas. De ahí sacan todo, de ahí salió todo. ¿Ok? ¿De dónde viene la cifra de los 39.000 fragmentos? Pues algunas fuentes mencionan que la cifra más alta de 39.000 se incluye no solo los fragmentos griegos, sino también las traducciones tempranas del Nuevo Testamento en otros idiomas como latín, siriaco, copto y armenia, que también contienen copias de los textos del Nuevo Testamento. Ya no hay problema en el idioma, y acuérdense que antes en el hebreo sí, ahora en el Nuevo Pacto no. En resumen, mientras que el número de manuscritos griegos completos es más cercano a los 5.800, si se incluyen las traducciones tempranas y los fragmentos de los del Nuevo Testamento, el número puede superar 39.000 copias o fragmentos en total. Este gran número de manuscritos y fragmentos refuerza la confiabilidad y autenticidad del Nuevo Testamento a lo largo de los siglos. No hay de que alguien le puso de más, no hay que alguien le puso de menos, no. Hay demasiadísimo material de donde corroborar y donde comprobar que la palabra de Dios se entregó correctamente y se perduró correctamente. ¿Ok? Las traducciones de la Biblia nacen de los varios materiales originales que sirven como base de su traducción. Estos materiales incluyen manuscritos antiguos, que son los textos originales de la Biblia, que fueron copiados a mano a lo largo de los siglos, y muchos de estos manuscritos antiguos son la fuente primaria de las traducciones, Los más importantes incluyen, vamos a verlos, pero antes de esto, amados hermanos, los escritos originales ya se hicieron polvo, ¿no? Se hicieron polvo desde hace muchísimo. Pero había un oficio llamado los amanuenses. Estos hombres traducían y copiaban los escritos de una forma impresionante, letra por letra. Vamos a pensar que van a copiar esta hoja. Decían D, I, F, E, R, E, N, T, E, S. Así, por ejemplo, ¿no? Y así se iban. Que se equivocaban aquí en la S, voy a borrarle, no, rompían todo y volvían a empezar, pero no se equivocaban. Tenían una habilidad impresionante, eran traducciones, por así que más fieles que los originales. Bueno, se renovaban los papiros, se renovaban los pergaminos. Y esto hizo que estas copias fueran fieles. Entonces, un amanuense que te copiaba una cosa, un texto, era como un sello de garantía y de copia certificada, como hoy en día se hacen las copias certificadas. Copia certificada, que es una copia, y estos son los fragmentos que se han utilizado. ¿Okay? Copias certificadas, copias verdaderas, no hay de que alguien le puso de más, alguien le puso de menos, no, eso es imposible. O sea, sí hay algunos errores en contextos, pero con tantas versiones se puede corregir y entender qué es lo que el texto quiso decir. Puede haber errores en la traducción, puede haber errores en una idea. Hay textos que tienen alguna idea de más, que hace armonía con la palabra, hay otros textos que no lo tienen, pero esto es cuestión de los amanuenses, de los que copiaban la palabra. Y por eso de ahí se agarran algunos para quitarle algunos extractos, y casualmente son los que dicen que Jesús es el Señor. Pero esto ya es otra historia de trampa de Satanás. Pero en la cuestión arqueológica no hay duda de cómo el Señor nos lleva a tener argumentos perfectos para la traducción de la Biblia el día de hoy. Textos del Antiguo Testamento. El texto masorético es la versión hebrea tradicional del Antiguo Testamento, utilizada para la mayoría de las traducciones del Antiguo Testamento en lenguas modernas. El texto masorético, esta es la versión hebrea, el compendio de los manuscritos antiguos que se tienen. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947. Estos manuscritos contienen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento y ayudan a confirmar la precisión del texto masorético. Se encontraron en dos momentos históricos muy diferentes y son lo mismo, ¿verdad? Textos del Nuevo Testamento. ¿De dónde salen las Biblias modernas? Bueno, principalmente del Textus Receptus. En latín, porque ya sabemos, la iglesia romana, pues dentro de todas las aberraciones, pues se hicieron cosas buenas. No ellos, sino el Señor en ellos, hay que aclararlo. Es una recopilación de manuscritos griegos del Nuevo Testamento que sirvió como base para muchas traducciones históricas, por ejemplo, como la Reina Valera, Cuasidoro de Reina y Cipriano de Valera. Lleva los apellidos de dos teólogos, uno empezó el trabajo, otro lo terminó, Reina Valera. Y ha tenido muchas revisiones.
Hoy en día organizaciones, comités que estudian, se dedican a tener todos esos documentos, ahora más todavía, y ahora con herramientas más modernas, siguen haciendo revisiones para las mejores traducciones. ¿Ok? Para mí, a mi gusto, una de las mejores traducciones, espiritualmente hablando, tal vez hay unos, las traducciones todas tendrán algunos errores, pero como son 66 libros, se puede descubrir perfectamente. Esa es la virtud que tiene la Biblia. A mi gusto, la mejor versión espiritualmente hablando en la traducción es la Reina Valera, 1960. Bueno, el Código Sinaítico y el Códice Vaticano son importantes manuscritos del griego, son importantes manuscritos del Nuevo Testamento que son antiguos, que son más antiguos que el Textus Receptus y se usan en traducciones modernas para una mayor precisión. Bueno, yo digo, mi gusto, Reina Valera, algunos podrán decir, no, esa Biblia, tírala. Bueno, pues es un gusto cada quien, hemos utilizado muchísimas y en un sentido espiritual, coherencia espiritual, esta ha dado testimonio de ser muy válida. Tiene errores, obviamente, como todo. No hay una edición perfecta, pero no hay problema con tanto texto original, tanta herramienta hoy en día, eso se resuelve fácil con un poco de voluntad para hacer los estudios correspondientes. Continuemos, amados hermanos. Versiones antiguas. Además de los escritos originales, los traductores consideran versiones antiguas de la Biblia que se tradujeron desde los idiomas originales en otras lenguas. Por ejemplo, a ver, la Septuaginta. Ah, qué bonita historia la Septuaginta. Bueno, vamos a leer aquí. Es una traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, realizada en los siglos 2 y 3 antes de Cristo. Es importante porque muchas citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se basan en ella. Corría el año segundo antes de Cristo, se forma el imperio de Alejandro Magno, conquista pues todo Asia, ya saben, y él decide en Alejandría hacer una biblioteca. Y él quería tener todos los libros más importantes del mundo, y bueno, pues llaman a los hebreos y le dicen, quiero una traducción de tu Antiguo Testamento. Y entonces envían 70 traductores judíos, van a Grecia y con otros traductores, 70 traductores, traducen la Biblia del hebreo al griego para la biblioteca de Alejandría. Ahí es donde es el dilema, ¿no? Una hipótesis, pues ahí se van, voy a decirlo así como tipo, como un cómic, ¿no? Bueno, porque ustedes me perdonarán, entenderán. Dicen, a ver, vamos a traducir los libros del hebreo al griego. Y terminan, y dicen los griegos, oye, pues según los hebreos son 39, vamos a decir 39 libros. Oye, y estos 7 que están acá, dice, ellos dicen que esos no porque están escritos en griego, que no valen, por eso ellos no los toman en cuenta. Y dicen ellos, pero pues, si nosotros somos griegos, ¿verdad? Ah, pues mételos a la Septuaginta. Entonces, los libros apócrifos, bueno, se incluyen en estas versiones y de ahí el detalle, ¿no? Pero principalmente respetamos la Biblia judía. Vamos a ver aquí la Septuaginta. Vamos a ver. Ok. Por lo tanto, vamos continuando. Esta Septuaginta es una historia muy importante. Bueno, esta Septuaginta fue la base de muchas traducciones. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Sí, o sea, la Septuaginta sí contiene los libros apócrifos, pero además los griegos la metieron ahí, no debieron de haber metido, pues a ellos no les interesaba la doctrina, les interesaba la biblioteca. Los griegos nunca les ha interesado el Señor, ellos no tienen pudor en hacer lo que quieren. Entonces, pero no debería, ¿no? Si libros apócrifos, de ahí las traducciones como la de la Iglesia Romana, pues los incluye por aquí, de ahí se justifican, pero hay un error, no debieron de meterse nunca aquí. Ok, así que podemos corregir ese error con el sentido bíblico y sacarlo. La Vulgata, traducción latina realizada por San Jerónimo en el siglo III, que fue una gran influencia en la Iglesia occidental durante siglos. La traducción latina, San Jerónimo, siglo III, la traduce la Vulgata latina, del griego al latín. Versiones siriacas, coptas y armenia, estas traducciones antiguas que se han utilizado para confirmar el texto bíblico, son otras lenguas, las siriacas, copta y armenia. Bueno, textos y fragmentos papiráceos.
En muchos casos los traductores también revisaron fragmentos de papiros encontrados en excavaciones arqueológicas. Estos fragmentos son muy antiguos y a veces proporcionan una mayor comprensión de palabras y frases difíciles de interpretar. Estudios lingüísticos y teológicos. Los traductores también utilizaron estudios lingüísticos modernos, ya ven, como decíamos. Ayuda a entender mejor las palabras, frases y expresiones de los idiomas originales. Además, consultan fuentes teológicas y exegéticas. Exegética quiere decir la comprensión o la idea del texto. A ver, exegesis. ¿Ok? Exegética, son términos teológicos, amados. Bueno, ya saben cómo es esta erudición que, pues, digo, no la satanizamos, pero tampoco la alabamos como inmaculada, ¿verdad? Hay algunos que piensan que la teología es inmaculada. Es un grave error. La teología no es inmaculada. Inmaculada es la palabra de Dios, no las herramientas que la estudian. Hay que tener mucha prudencia con eso. Muy bien. Perfecto. Las traducciones exegéticas para asegurar que la traducción sea fiel al mensaje original. En resumen, las traducciones de la Biblia surgen de una combinación de manuscritos originales y versiones anteriores al trabajo académico y teológico que estudian esos textos para garantizar que el mensaje bíblico se mantenga fiel en las lenguas modernas. Muy bien, en las lenguas modernas, para que podamos entenderla, comprenderla, para que sea de edificación a nuestra salvación, ¿ok? Vamos a ver aquí. Sigamos adelante, amados hermanos. Vamos a continuar. Bueno, pero vamos aquí rápidamente, nada más, vamos a decir, bueno, exegético. La palabra exégesis quiere decir extraer o sacar afuera. Vamos a extraer la idea. A eso se refiere el examen exegético, ¿no? Vamos a entenderlo así. ¿Ok? Es captar la idea que se quiso decir. Bueno, sigamos adelante. Perfecto. Principales discusiones sobre las versiones. Existen muchas versiones de la Biblia, ¿ok? Ya que la traducción y adaptación de las escrituras a diferentes idiomas y culturas ha sido un proceso continuo desde los primeros siglos del cristianismo. A continuación te presento una lista de versiones más importantes y conocidas, clasificadas según el idioma y el propósito de cada una. Vamos a ver. Versiones de la Biblia en griego y en hebreo, en su idioma original. Septuaginta, ya hablamos de los 70, es una versión griega del Antiguo Testamento realizada en los siglos 2 y 3 por traductores judíos en Alejandría. Fue ampliamente usada en el mundo helenístico y es la versión que más citan los escritores del Nuevo Testamento. Los griegos metieron los otros textos que no eran considerados por los judíos, hay que aclararlo. Peshita es una versión siríaca de las escrituras traducida alrededor del año segundo, ¿ok? El año segundo. Ajá, vamos a ver aquí, permítame. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Muy bien, continuemos. Es una versión siríaca de las escrituras. Bueno, el siríaco es una lengua semítica, o sea, de un dialecto del arameo. Ajá. Y bueno, pues la palabra peshita, vamos a ver, para que no quede duda. Ok, vemos aquí. Ok, la palabra peshita. Significa simple, ¿verdad? Es algo simple. Del idioma de este siríaco, que es un dialecto del arameo. Bueno, tiene que ver con los judíos, ¿no? La peshita es utilizada principalmente en las lenguas inglesas orientales. La Vulgata Latina, traducción latina de la Biblia realizada por San Jerónimo en el siglo III, fue la versión oficial de la Iglesia Católica de Roma durante siglos y sigue siendo muy influyente, la Vulgata Latina, pues por el idioma griego. Ok, de ahí son las versiones de las cuales nacen las versiones modernas. Versiones en lenguas modernas. Reina Valera es la traducción más conocida y utilizada por los hispanohablantes. Fue realizada por Quasiodoro de Reina en 1569, con revisiones posteriores. La más conocida de ellas es la de Cipriano de Valera en 1602. Entonces es
Cuasidoro de Reina y Cipriano de Valera, por eso Reina Valera, 1960, porque es la revisión más popular en los países de habla hispana. Se hicieron varias revisiones desde el trabajo de Cuasidoro de Reina desde 1569, pero ha seguido, hay muchas revisiones, y la última más utilizada, bueno, la más utilizada es la 1960, hay todavía revisiones más actualizadas, pero esta es la que supera a todas en algo personal. Cada quien tendrá su opinión y muy respetable. Biblia de las Américas es una versión moderna en español muy apreciada por su fidelidad al texto original, basada en los mejores manuscritos disponibles, ¿verdad? Biblia de las Américas. Nueva versión internacional, es una traducción moderna que utiliza un lenguaje claro y accesible para el público contemporáneo. Está basada en el texto griego y hebreo más reciente, buscando una traducción fiel pero entendible para todos. Ya hablaremos de la nueva versión internacional, que tiene una intención ya es una moderna, una escritura moderna que no, su intención no es llegar a la esencia espiritual del texto, sino que la gente lo entienda, y ahí se pierde. Tiene ciertas jiribillas, como decimos en el barrio, perdón por la palabra, o sea, como jiribillas, como un efecto, como una curva. Cuando uno está jugando un deporte, el voleibol, por ejemplo, y le pega la pelota y agarra efecto la pelota, o le pega el fútbol y agarra efecto, se le dice jiribilla, bueno, ahí en mi pueblo. Entonces, esta nueva versión internacional sí tiene manipulación doctrinal e ideológica, entonces por eso no es una de las mejores, más recomendables, pero la citamos aquí porque muchos la utilizan. Yo les cito algunas y ustedes indáguense de ver los testimonios, si son recomendables o no. Dios habla hoy, traducción al español de la Biblia en un lenguaje sencillo y comprensible con un enfoque comunicativo. La Biblia del pueblo de Dios, esta versión está dirigida a un público más general buscando una comprensión integral de las escrituras con el énfasis en la claridad. Y hay demasiadas versiones, hoy día hay muchísimas versiones ya de la Biblia en las traducciones modernas, ¿ok? Vamos a continuar. Principales discusiones sobre las versiones en inglés. King James, traducida en 1611, es muy influyente y conocida por su lenguaje solemne. New International Version, versión moderna y popular en un enfoque en claridad y facilidad de lectura, son las en inglés. New American Standard Bible, conocida por su precisión en la traducción del griego y hebreo originales. English Standard Version, precisa y moderna, muy usada en estudios bíblicos. Bueno, si me preguntan en inglés, aquí están, obviamente, pero cada uno tendrá que descubrir cuál es su uso, tendrá que leerlas, utilizarlas todas y vamos a llegar a una comprensión. Muy bien, versiones en otras lenguas. Bueno, quiero aclarar que muchas iglesias tienen su versión oficial. Esto no debería ser así, hermanos. O sea, cada persona debe de tener mínimo 2 o 3 versiones, cada iglesia. O sea, no podemos decir... No uses por ejemplo, la versión internacional. Yo en lo personal no la uso, yo en lo personal tengo muchas evidencias de que no es una versión espiritualmente muy clara, pero en libros como Proverbios que son difíciles de entender, o Eclesiastés, sí ayudan bastante, mejoran mucho a otras. Entonces hay que saber tomar lo bueno de cada versión. En lo demás, de plano, ni usarla. Y hay congregaciones que la tienen por oficial, pero bueno, cada quien, ¿no? Nosotros fomentamos que haya varios usos, ¿no?, de las escrituras, y se vaya entendiendo cuál es la verdad y cuál es la debilidad de uno y la debilidad de otro. Un valor del Instituto Bíblico y de la Iglesia Bíblica de Cristo es no manipular, sino buscar evidencias contundentes, de analizar con amplio criterio y que todo realmente confirme la obra de Cristo, la voluntad de la salvación. Muy importante. Hay Biblias, traducciones, por ejemplo, la Reina Valera. Perdón, la nueva versión internacional omite algunos textos que dicen que Jesús es Dios, o sea, cosas como esas ya son muy delicadas. La versión del Nuevo Mundo, esa ni es traducción, o sea, esa sí de repente, esa sí es una aberración, no tiene un argumento sólido de traducción. Obviamente la organización que la emitió dice que es la mejor versión, pues eso dicen ellos, pero no lo pueden demostrar, y además sí corrompe todo el sentido literal de la traducción, quitando toda gloria de la deidad a Cristo, y es la única traducción que se ha atrevido a hacer eso. Muy bien. Versión Al-Sabel, traducción árabe moderna de la Biblia. Bible in Basic English, traducción sólida al inglés, ideal para principiantes. Nueva traducción viviente, es una buena traducción. Versión en español con enfoque en claridad y comprensión. Traducciones para el estudio, la Biblia de estudio de MacArthur. Amados, se menciona aquí por referencia, no por recomendación, ¿ok? Basada en la Reina Valera 60, incluye notas y comentarios profundos. Como ejemplo de lo que es una Biblia de estudio, pudimos haber puesto la Biblia de estudio Thompson,
Pero bueno, le tocó a John MacArthur, creo que ya partió con el Señor, un hombre de Dios, muchos a favor, otros en contra, pero como persona, pues nosotros no juzgamos, o entendemos que dio buen testimonio y el Señor lo haya recibido en gloria. Tiene buenos materiales, tiene otros, como todo, nada es inmaculado, no hay autor inmaculado, habrá algunas cosas que se puedan tomar, otras no, pero lo ponemos como ejemplo de una Biblia de estudio. La Biblia de estudio de la vida, bueno, ofrece aplicación práctica de las escrituras en la vida cotidiana. Biblias de estudio que ya las editoriales las crean, sumando elementos ya para una mayor comprensión de la palabra. Vamos a hablar de los componentes de una Biblia de estudio más adelante. Versiones interlineales, la Interlinear Bible muestra el texto original del griego al hebreo junto con una traducción palabra por palabra útil para el estudio profundo. Repito, ya hablaremos de esto más adelante. Principales discusiones sobre las versiones, amados hermanos. Cada versión de la Biblia tiene su propósito y característica dependiendo del enfoque literal, dinámico, moderno, etcétera. Y el público al que va dirigida, o sea, ya hay demasiado, o sea, es bueno, pero siempre hay que analizarlo todo. Algunas buscan ser muy fieles a los textos originales, mientras que otras priorizan la comprensión del mensaje en un lenguaje accesible y moderno. Bueno, todo es válido, pero no todo conviene, ¿verdad? Todo es lícito, pero no todo nos conviene. Hay que ver que si nos conviene aprender bien, pues hay que tomar una versión que sea fiel en su enfoque doctrinal, en su enfoque espiritual, ¿no? ¿De qué me sirve entender modernamente si de todos modos no voy a comprender algunas cosas fundamentales para mi salvación? Las traducciones han sido influenciadas por el contexto histórico y cultural de la época. Las traducciones modernas se pasan de modernas a veces y ya le cambian ahí el sentido de la interpretación. Acuérdense del argumento lingüístico, filológico. Acuérdense del ejemplo que dábamos de los hebreos, que ya tenían por prejuicio, ya decían ellos, no jamás iban a aceptar, jamás aceptaron. Cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, ellos, o sea, era una ofensa, era una aberración. Ellos, por contexto, tenían un velo, ellos no podían entender lo que ahora les explicamos. Por eso no podemos confiarnos, porque lo dijo los eruditos, pues los eruditos no los conocimos y los eruditos tenían esas levaduras. Pues los eruditos crucificaron al Señor Jesucristo, acuérdense. Entonces, les falla eso. Entonces, por eso tenemos que entender esos principios para poder resolver el dilema del texto, no pelearnos, ¿no? Porque no es que se pelean los hermanos, ¿no? Sacan sus teologías, sacan sus definiciones, sus enciclopedias y se dan todo con todo, porque eso sí, la teología para propiciar pleitos y debates, se pinta sola, es lo único para qué ha servido. No ha servido para crear unidad, ha servido para agarrarse y a ver, ¿cuál es tu teología? ¿No? Escuchas a predicadores y hoy, ¿cuál es tu postura teológica? Dios mío, o sea, está bien, no los juzgamos, pero ya hemos rebasado eso, hay que rebasarlo, eso ya quedó en la historia. La iglesia tiene que ir creciendo, la iglesia tiene que ir madurando, aprendiendo de sus errores, y nos ha salido muy costoso tener por énfasis cosas que ya han sido obsoletas, como pelearnos en tu postura doctrinal, porque eso es consecuencia de una cátedra teológica que ya es obsoleta y que nunca fue útil para la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. El Señor Jesucristo mismo debatió y el Señor Jesucristo mismo hizo eso cuando vino. Y qué ironía que nosotros hemos olvidado eso y hemos caído en los mismos errores de los fariseos después de Malaquías. Malaquías fue el último que habló y había una sola Torá, había una sola Tanaj. Bueno, pero ya cuando llegó el Señor Jesús en esos 400 años ya había judíos, ya había fariseos, saduceos, muchas corrientes doctrinales. Lo mismo que pasa hoy, todos se peleaban entre sí, debatían y eso es lo que, para eso sirve la teología, para eso se pinta sola, para debate, para vanagloria, hay que tener mucho cuidado. Las traducciones han sido influenciadas por el contexto histórico y cultural de la época y la elección de una u otra versión depende del propósito del lector, ya sea para estudio académico, devoción personal o enseñanza. Hay que tomarlo todo, desechar lo malo, tomar lo bueno. O sea, digo que si estás leyendo un libro de proverbios, hay versiones que te van a utilizar, te van a ayudar a comprender, porque hay otras, la Reina Valera tiene esa limitación, hay cosas difíciles de entender en el contexto cultural actual, pero con un poco de voluntad tomas otra versión y vas equilibrando. Es bueno tener, ya hay aplicaciones en el PC, o sea, hay herramientas donde tú puedes poner un texto en 8 versiones diferentes, las que tú elijas, 8, 16 versiones si tú quieres, y ahí puedes comparar. Es un poco de voluntad, un poco de esfuerzo, nada gravoso. Hoy en día hay todo eso para que puedas llegar a un criterio guiado por el Espíritu Santo de Dios y comprender cuál es la verdad del texto. Muy bien.
fundamental, amados hermanos. Pues muy bien, amados, terminamos el módulo 4. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Amén, ¿están todos bien? Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que hemos avanzado. Ya nos ha caído un poco la tarde. Y bueno, amados hermanos, pues seguimos en este curso. Ya nos queda un último módulo que es muy sencillo. Vamos a terminarlo en la siguiente ocasión. Ya vamos avanzando con este curso número 1, la Biblia. El siguiente curso va a ser el de la iglesia y después un curso de oración y fe, y también parte de la salvación, muy importante como tronco común para la carrera ministerial. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a orar para terminar esta sesión el día de hoy para la gloria de Cristo. Toda la gloria es para Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos tanto que nos hayas permitido llegar hasta aquí. Te alabamos, te bendecimos, Rey de la gloria, Dios todopoderoso, soberano, eterno, Dios grande, temible, que guardas el pacto y las misericordias con los que hacen tus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, gracias porque nos enviaste el Espíritu Santo de Dios, gracias por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos que tú nos permitas seguir adelante en este curso, en esos estudios, y que sean para provecho de nuestra salvación. Con todo temor y reverencia a tu santo nombre, ayúdanos, Padre, y esta oración la hacemos nunca en nuestras jactancias, sino en tus muchas misericordias, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios, por su resurrección, por la gracia bendita, la consolación de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos también que nos permitas seguir adelante con este bloque de 3 cursos, con este curso, con los que siguen, si tú nos prestas la vida para ver tu gloria, si tú nos permites. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones y paz en el Señor.